Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 55 de nuestro curso de álgebra elemental. Vamos a aclarar un poco la idea de lo que conoce como el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, cuya definición dimos al final de la lección anterior. Fíjense, los divisores de 24 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Todos ellos, al ser factores de 24, son divisores de 24. Los divisores del número 42 son el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, el 14, el 21 y el 42. Todos ellos son factores del número 42 y por lo tanto también divisores del número 42. Los factores comunes a esos dos números están en el conjunto siguiente, en la intersección de los dos conjuntos compuestos por los factores de esos dos números. ¿Ves? Yo recojo aquí los factores del número 24 y aquí cojo los factores del número 42. ¿Ves? Y busco la intersección. Recuerde que la intersección de los conjuntos está compuesta por elementos que están en uno de los conjuntos y también en el otro, o sea, los elementos que aparecen en común a los dos. Miren, los elementos que están en común son el 1, el 2, el 3 y el 6, que aparecen tanto en este conjunto como en este, 1, 2, 3 y 6. Fíjense que llega adelante, 8 no aparece allá, el 12 no aparece allá, el 24 no aparece allá y tampoco aparece el 4 en los dos, ¿ves? O sea, aparece nada más en común el 1, el 2, el 3 y el 6. Bueno, pues ¿cuál será el máximo común divisor? Pues recuerde que la definición dice que el común divisor, el divisor que esté en común, de esos que están en común, el máximo, el más grande, el mayor, que claramente es el 6. Así es que el máximo común divisor entre 24 y 32, que en la definición que vimos al final de la clase anterior, tenemos aquí, ¿verdad?, entre paréntesis, el máximo común divisor entre el 24 y el 42 es el 6. ¿Ok? Bien. Bueno, recuerden, les repito que si aparecen los dos números separados por coma y entre paréntesis, eso se refiere a que estamos buscando el máximo común divisor de esos dos números. Y hemos encontrado que es el 6, porque de los comunes, el más grande es el 6. Vamos a coger ahora los múltiplos del 10. Son 10, 20, 30, 40, 50, etc. Los múltiplos del 4 son el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24, el 28, 32, 36, 40, 44, etc. Y los del 8 son el 8, el 16, el 24, el 32, el 40, el 48, el 56, etc. Bueno, recuerde que los múltiplos son aquellos números de los cuales el que usted tiene es factor. ¿Ves? El 10 es factor del 10, el factor del 20 es factor del 30. El 4 es factor, si el 4 es factor del 4, es factor del 8, es factor del 12, etc. Pues estos de acá son múltiplos del 4. Como el 4 es factor de todos ellos, estos son múltiplos de este. Como este es factor de todos estos son múltiplos de este. Y como el 8 es factor del 8, del 16, del 24, del 32, etc., pues estos de acá son múltiplos del 8. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles serán los factores, los múltiplos, no bien, comunes, tanto del 10 como del 4 y el 8? Pues serán los que están en la intersección de los tres conjuntos que contienen a los múltiplos de esos números. Intersecamos el conjunto de los múltiplos del número 10, que vimos que son estos, ¿verdad? Los recogemos en un conjunto, mírenlo ahí, 10, 20, 30, 40, 50, etc., ¿verdad? Lo intersecamos con el conjunto compuesto por los múltiplos del número 4, que son el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, etc. Y lo intersecamos con el conjunto compuesto por los múltiplos del 8, que son el 8, lo que aquí también, el 16, el 24, el 32, etc. ¿Ok? Bueno, y si yo busco la intersección de esos tres conjuntos, voy a ver que los que están en común son el 40, el 80, el 120, el 160, el 200, etc. Mira aquí. El primero que encontramos entre los tres en común es el 40. Lo vemos aquí. Lo vemos también aquí, lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Y lo vemos aquí. Es el primero de los múltiplos que están en común. El siguiente, que es múltiplo tanto del 10 como del 4, como del 8, es el 80. ¿Ves?
El siguiente es el 120. Por eso es que aquí, cuando ponemos la intersección, aparecen precisamente esos números, ¿ven? El 40, el 80, el 120, el 160, el 200, etc. Fíjense que efectivamente el 10 es factor del 40. Por lo tanto, el 40 es múltiplo del 10. El 10 también es factor del 80. Por lo tanto, el 80 es múltiplo del 10. El 10 también es factor del 120. Por lo tanto, el 120 es múltiplo del 10. Fíjense también que el 4 es factor del 40. Así que el 4 es múltiplo del 40. El 4 es factor del 80. Por lo tanto, el 80 es múltiplo del 4. El 8 es el tercer número que estamos buscando, que hemos considerado ahí. Es factor del 40, por lo tanto el 40 es múltiplo del 8. El 8 es factor del 80, por lo tanto el 80 es múltiplo del 8. El 8 es factor de 120, por lo tanto el 120 es múltiplo del 8. Así que fíjense que esos números que están ahí son múltiplos de los tres números 10, 4 y 8 a la vez. Son los múltiplos que están en común. Bueno, pues si yo voy a buscar el mínimo común múltiplo, MCM, dicho sea de paso, mínimo común divisor, se abrevia así, ¿verdad? Máximo común divisor, se abrevia de esta manera. Y se representa de esta manera. Si yo quiero buscar el mínimo común múltiplo entre esos tres números, que sería el más pequeño de los múltiplos en común, se representa, en vez de entre paréntesis, si yo quiero buscar el mínimo común múltiplo de varios números, lo represento entre corchetes en vez de entre paréntesis. Pues el mínimo común múltiplo de esos tres números es el más pequeño de los múltiplos comunes. ¿Y cuál es el más pequeño? El 40. ¿No? Fíjense que una cosa es que es el máximo común divisor, el más grande de los factores que hay en común, y el mínimo común múltiplo es el más pequeño de los múltiplos que tienen los números que estamos investigando en común. Bueno, fíjense que este proceso de buscar el máximo común divisor de dos números o el mínimo común múltiplo de varios números, en este caso de 3, este proceso es muy complicado, muy engorroso, ¿verdad? Imagínense, usted considera los divisores de uno de los números, los divisores del otro número, los divisores del otro número, de todos los que usted esté buscando el máximo común divisor. Entonces buscar la intersección de todo eso y entre ellos escoger el más grande es un proceso un poco tedioso. Igualmente, si hacemos este proceso que hemos visto para buscar el mínimo común múltiplo de, por ejemplo, estos tres números, también bastante tedioso. Pues tenemos un teorema que nos ayuda a eso. Mira, ese teorema nos dice lo siguiente: vamos a tomar n números naturales, y si esos números ya están factorizados primamente, o sea, hemos hecho el proceso de factorizarlos primamente, o sea, expresarlos como una multiplicación de potencias de números primos, entonces, si tenemos esos números, los A1, el A2, el AN, entre paréntesis y separados por comas, quiere decir el máximo común divisor de esos números es lo siguiente: es el producto, o sea, el resultado de la multiplicación de todos los factores primos que aparecen en común en todas esas factorizaciones primas que supuestamente, en que supuestamente están expresados esos n números, elevados esos factores primos en común a las potencias más bajas a las que aparecen elevados en ellas. Ese es el proceso que nos dice que buscar el máximo común divisor de varios números. Y el otro teorema nos dice cómo buscar el mínimo común múltiplo. Segunda parte del teorema, segundo teorema. El máximo común divisor, que recuerde que se expresa o se representa de esa manera, ¿verdad? Los números a los cuales usted le quiere buscar el mínimo común múltiplo, los escribe todos separados por comas, encerrados entre corchetes. Se recuerde que si quiere buscar el máximo común divisor, escribe todos los números a los cuales va a buscar el máximo común divisor, los separa por comas y los encierra entre paréntesis.
Bueno, pues este otro, el mínimo común múltiplo, es el producto de todos los factores primos que hayan aparecido en esas factorizaciones elevados a las potencias más altas a las que aparezcan elevados esos números primos en esas factorizaciones. ¿Cuál es la diferencia de lo que nos dicen esos dos teoremas para buscar el máximo común divisor de que lo expreso? Escribiendo los números a los cuales voy a buscar el máximo común divisor separado por comas y encerrado entre paréntesis, y cómo buscar el mínimo común múltiplo de esos mismos números. ¿Verdad? Que se expresa entonces enumerando los números a los cuales voy a buscar el mínimo común múltiplo separados por coma y encerrados entre corchetes. Bien, en el caso del máximo común divisor, usted va a coger un producto, igual que en el caso del mínimo común múltiplo, que quiere decir una multiplicación. En este, usted va a coger los factores que aparecen en los factores primos que aparecen en común, que aparecen en todas las factorizaciones a la vez. Todas las factorizaciones primas de esos números. Esos que aparecen en común, entonces usted va a ir y va a ver en esas factorizaciones cuáles son las potencias más bajitas a las cuales aparecen elevados. Y una vez tenga seleccionado eso, multiplica eso y eso es el máximo común divisor. En el caso del mínimo común múltiplo, usted no va a coger los elementos, los factores primos que están en común, va a cogerlos todos, estén en común o no. Y entonces va a ir a las factorizaciones y en vez de escoger las potencias más pequeñas, más bajas, va a tomar las más altas a las cuales aparezcan elevados en esas factorizaciones. Y el producto de esas dos cosas, de los que escoja de esta manera o los que escoja de esta otra forma, son el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, perdón, y el mínimo común múltiplo respectivamente. Vamos a comenzar a ver unos ejemplos que vamos a discutir en la clase, en la segunda parte de esta lección, pero fíjese, este es el primer ejemplo. Si nos dicen eso, paréntesis, 24,36, cierra paréntesis, ¿a qué se refiere eso? Pues al mínimo común múltiplo o al máximo común divisor. Bueno, pues miren, el mínimo común múltiplo, los números que nos daban, los números naturales, ¿verdad?, que nos daban, tenían que aparecer encerrados entre corchetes. Pero no aparecen entre corchetes, sino encerrados entre paréntesis. Así que es esto. Yo estoy buscando el máximo común divisor. ¿Okay? Primer paso, habrá que factorizar esos dos números. Segundo paso, ver qué factores aparecen en común, qué factores primos aparecen en común. Tercer paso, las potencias más altas a las cuales aparecen elevados esos factores primos en esas factorizaciones. Y el cuarto y último paso, la multiplicación de eso para obtener el producto, es lo que va a ser el máximo común divisor. Continuamos viendo precisamente los detalles de ese ejemplo en la segunda parte de esta lección ya mismo.